Y vámonos con el análisis de los efectos de todo esto y nuestro país. Y vamos a platicar, si les parece, con mi querido Javier Tejado. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, creo que ahí no te escucho. A ver si lo corregimos rápidamente. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Muy buenos días a todos. Aquí estoy. Qué gusto, Rafael. Javier, ya te escuchamos. Claudio Flores, buenos días. Buenos días, un placer estar aquí en la mesa de 11. Gracias. Pues vamos rápido al tema. Javier, ¿cómo has visto la respuesta del gobierno mexicano, tanto en lo doméstico como en el plano internacional? Bueno, muy tibia la respuesta del gobierno mexicano. El presidente no se quiso involucrar, después Marcelo Ebrard trató de corregir, pero yo creo que es muy importante ver qué va a hacer el gobierno de México, en dos motivos. Esta semana que concluye, el presidente López Obrador fue muy crítico de los Estados Unidos, sobre todo en el tema de la Casa Gris y de su apoyo a medios. Acusó a la Casa Blanca, al secretario de Estado Blinken, a USAID, con un lenguaje prácticamente de la Guerra Fría que tú esperarías de Cuba, de ser injenistas en México. Muy crítico el presidente. Yo creo que ahora hay que ver qué hace el presidente en la relación con Estados Unidos. Yo creo que a nadie le importa México qué dice y qué hace con relación a Ucrania, pero sí en relación con Estados Unidos. Vamos a aprovechar esto ahora para dar gas, para dar gasolina, para dar petróleo. Vamos a aprovechar, y tenemos, es la gran duda, una coyuntura, digamos, energética para poder aprovechar esta coyuntura que vive Europa, como lo hemos hecho en otras ocasiones en la guerra del Golfo Pérsico, en la Segunda Guerra Mundial, o no tenemos nada que hacer en materia de energética, pero también es cómo te pronuncias respecto a Estados Unidos. Ellos están pasando claramente por un momento de debilidad, y hay que ver cómo lo lee esto López Obrador. Lo ve como un momento de ser solidario con su principal socio económico, o lo va a ver como para jalar más con el bloque, digamos, socialista, de decirlo de una forma, ¿no? Con el bloque de estados totalitarios con el que ha jalado. Tú recordarás que las vacunas y en muchos otros temas ha jalado con Cuba, con China, con Rusia. A mí me preocupa qué va a hacer México. Va a ser una coyuntura donde veremos México en dónde está alineado, y la decisión que México tome, no te equivoques, está siendo leída muy de cerca por los Estados Unidos, y habrá que ver cómo la juega el presidente López Obrador. Esa es la parte que a mí mucho me preocupa, cómo lo va a jugar. Me parece que siempre ha sido muy cauteloso con Estados Unidos, sobre todo con Trump, pero que en estas últimas semanas hemos visto un realineamiento del presidente. De acuerdo, Javier. Y yo agrego una cosa antes de ir contigo, Rafael. A mí me llama la atención que el mundo claramente cambió la agenda pública cambió, y el presidente sigue en sus temas, peleándose con periodistas, señalando a las organizaciones, los integrantes de Morena presentando iniciativas para tratar de regular, o a las organizaciones de sociedad civil o a los medios de comunicación. Rafael, ¿cómo estás viendo este momento donde parece que, pues como si estuviéramos literalmente en otro planeta? Pues miren ustedes, mi querido Mario, Claudio y Javier, yo lo que veo es que tenemos que entender que el conflicto que ya derivó en una circunstancia militar de dimensiones muy grandes allá entre Rusia y Ucrania es un conflicto geopolítico. Es el intento de Rusia por ampliar, por conservar, por asegurar su zona de influencia, y mientras que los Estados Unidos y los países de Occidente, según Putin, quieren recorrerle la frontera de Ucrania a través de la inclusión de este país en la OTAN. Entonces, la respuesta de México tiene que ser también una respuesta geopolítica. Al principio, yo estoy de acuerdo con Javier, la respuesta fue un poco timorata, tibia, y de ahí ya se llegó a una condena enérgica, según dijo Marcelo Ebrard, de la invasión rusa. Pero una cosa es condenar una invasión que está a 20,000 kilómetros de distancia de tu frontera, y otra cosa es no entender que hay corresponsabilidad geopolítica con los Estados Unidos, que además son tus socios comerciales, y que con una llamada telefónica te pueden cerrar cualquier mercado y te pueden hacer cualquier represalia, como vimos hace unos cuantos días con los aguacateros de Michoacán. Entonces, yo creo que México necesita una definición clara de cuál es su circunstancia política
y cuál es su circunstancia geopolítica. Y si el presidente quiere seguir jugando con la imagen americana para reforzar su discurso interior, se va a equivocar otra vez. Ese no es el camino. Mentira ese cuento de que la mejor política exterior es la política interior. No es cierto. La mejor política exterior es aquella que protege, defiende, asegura y amplía los márgenes de intervención comercial, geopolítica, económica y de influencia en el mundo. No se puede vivir afuera mirándose el ombligo. Eso es un cuento. Y México lo va a pagar muy caro si quiere seguir con ese cuento. Y yo agregaría, y no se puede usar lo de afuera para justificar los conflictos internos, como esta idea del injerencismo que apuntaba Javier y esta idea de que están financiando a los golpistas, como les llaman ellos. Y Claudio, ¿cómo has visto este tema que además ha sido errático? Ayer todavía el secretario de Turismo daba cuando el mundo le están cerrando el espacio aéreo a Rusia, ayer el secretario de Turismo daba la bienvenida a los aviones rusos que ni vuelan directo a México, que lo único que tenían que decir era nada, pero que tienen que borrar el tuit y se avientan un tuit sobre la importancia del turismo ruso en México. Me parece que en el peor momento para entrarle a ese asunto. ¿Cómo estás viendo tú la respuesta? Pues justo muy acorde con lo que plantean Javier y Rafael, son las narrativas del desastre en las relaciones exteriores de México. Tres estampas que creo que son muy obvias en esta materia. Primera, un presidente al que todo lo relacionado con política exterior le es ajeno, no le entiende. Como decía aquí Rafael, esta frase de la mejor política exterior es la interior, ilustra el nivel, digamos, de desconocimiento que tiene el presidente desafortunadamente en esta materia. Se pelea con Estados Unidos, con España, con Panamá, con Austria, con Perú, ¿pero para qué? Para distraernos del caos en el que está el país, para distraernos de la deriva negativa de su propia administración. Y ojo, ¿esto qué quiere decir? Que el presidente utiliza la agenda internacional para tratar de ocultar el desorden nacional. ¿A quiénes? A nosotras, a nosotros, a las y los mexicanos. Segunda estampa, un gabinete al garete. Ya lo decías hace un momento, Mario, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, saludó a la aerolínea Aeroflot, a la aerolínea rusa Aeroflot en Twitter, y luego tuvo que borrar este Twitter en un contexto en el que países democráticos están imponiendo sanciones a Rusia y a la aerolínea. El secretario de Turismo sale con este tuit que cito literalmente: saludo con afecto a nuestros amigos de la prestigiada aerolínea Aeroflot, esperando una pronta conectividad entre las naciones y desde luego a la Ciudad de México. Les recuerdo que el turismo es sinónimo de paz, amistad y comprensión entre los pueblos. ¿Qué objetivo tenía ese tuit? Nunca lo sabremos, o esperemos quizá en algunos años. Y la última estampa, Mario, Rafael, Javier, Marcelo al rescate, las relaciones exteriores de capa caída, y un canciller, Marcelo Ebrard, que sí sabe de relaciones exteriores, genera, digamos, esta estrategia de ir apagando los incendios y los agravios que detona el presidente y el gabinete de neófitos que parece que vinieron a aprender. Mario, pareciera bajo este lema de echando a perder se aprende, pero lo que se está echando a perder pues son las relaciones internacionales de México. Pues sí, y un apunte final de cada uno, por favor, sobre un tema, Javier. El asunto de la aprobación presidencial, que mantiene ya desde que arrancó el año prácticamente una tendencia a la baja, no se está desfondando, no es un desastre, pero sí claramente hay una tendencia donde el presidente parece que no logra recuperar ni el control sobre la agenda ni la tendencia al alza de la aprobación. Mira, el presidente sí ha caído, depende de la encuesta que tú veas, entre 7 a 10 puntos estas últimas 4 o 5 semanas. Pero aún sigue en una aprobación muy favorable. Solo hemos visto esto, creo, con Vicente Fox. Habrá que ver, se sostiene, pero sigue estando el presidente en los 50 altos, los 60 bajos. Entonces, aún una aprobación muy importante, sobre todo para el nivel de crisis que es en el país. COVID, economía, desempleo, sistema de salud quebrado, la inseguridad. Entonces yo creo que la verdad, pues tener 50 altos, 60 bajos para cómo está el país es un gran logro. Lo que no sé y habrá que ver es que si ya esta es una ruptura final de esa narrativa presidencial, a sus seguidores
pues tenerlo ubicado como alguien de una vida modesta y haber tantos escándalos que hayan salpicado a su círculo familiar. Habrá que ver qué sucede. Sí creo que sí hay una posición aún muy preferencial del presidente, pero habrá que ver qué sucede. Y del tema con Estados Unidos, no es un tema nada menor lo que está pasando. Y lo comentaba Mario, ese sí es muy ocurrente Torruco, de verdad es una bestia de secretario de Estado, pero te deja ver el ánimo del gabinete que están leyendo al presidente. Esos tweets que ponen son para halagar al presidente. Y el presidente de jueves y viernes recordó que había hecho un golpe de Estado a Estados Unidos con el embajador Wilson contra Madero. Esa lógica, digamos, de hace un siglo, es la que impera en este gabinete. Por eso sí habrá que ver con mucho detenimiento qué hace este gobierno en un momento cuando sí se ve a Estados Unidos débil por lo que está pasando en Europa, pero al mismo tiempo Estados Unidos está tratando de arrastrar su coalición internacional, y habrá que ver en este contexto qué hace México. De acuerdo, Rafael, en un minuto, por favor. Pues mira, yo creo que es muy importante recordar esto que pasó en el curso de la semana, este famoso "ya no puedo más", o "cuando ya no pueda más", o "estoy pensando que pronto ya no podré más", que tiene que estar referido a esta frecuente actitud del presidente de la República de victimizarse por todo. Ahora se victimiza por la vejez, por la enfermedad o por lo que diga el creador. Y en cuanto al tuit del señor Torruco, yo creo que lo que pasa es que anda buscando quién aterriza alguna vez en el aeropuerto de Santa Lucía. Quieren que vengan hasta los usos. Claudio. Un apunte, coincido con todo lo planteado, es una deriva, pero sí, sigue teniendo una gran aprobación el presidente de la República, es importante. Sí es cierto que este daño estructural que le ha propiciado el asunto de la casa de su hijo, de José Ramón López Beltrán, la famosa Casa Gris, parece estar afectando y lastrando esta acumulación, digamos, de 4 o 6 semanas, de entre 5 y 10 puntos, dependiendo a quién consultes. Dos preguntas simplemente para cerrar, Mario. ¿Se le acabó el relato al presidente? ¿Llegó la realidad cruda y ajena a otros datos a poner al presidente donde tiene que estar por sus pobres resultados? ¿Dónde lo vamos a ver? En dos procesos: la revocación de mandato y las elecciones en 6 estados a mediados de este año. Muy bien, pues ya lo veremos. Gracias a los tres. Pues muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Gracias. Y un saludo para todos, que la pasen muy bien la próxima semana. Así es. Y hoy también. Gracias, gracias Rafael, gracias Javier. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con Marta Lamas y Mauricio Merino.